Introducción, SEO negro. No comas eso. No comas eso. 3 palabras. No en voz alta. Directamente. Intimidante. Lo detuvieron en seco con el tenedor de plata colgando a escasos centímetros de sus labios. La voz pertenecía a una joven camarera negra. Su tono era bajo pero firme, como el de alguien que ya había visto suficiente y no soportaba que nada más saliera mal. Él alzó la cabeza. La etiqueta con su nombre en la camisa decía, Saria. Sus ojos no solo lo miraron fijamente. Lo escrutaron como si buscaran una verdad que solo ella podía ver. Llevaba el cabello recogido cuidadosamente en trenzas y vestía impecablemente. Pero fue la expresión de su rostro, mitad miedo y mitad desafío, lo que le aceleró el corazón. Era martes por la noche en Marlborough Hall, el mejor restaurante de Savannah para la alta cocina. Allí, la gente no se fijaba en los precios. Observaron los apellidos donde los clientes negros solían ser recibidos con sonrisas forzadas y desdén apagado, si es que siquiera los saludaban. Khalil Debo había venido solo. Zapatos Oxford lustrados, chaqueta de Armani, postura serena. A pesar de su elegancia, el anfitrión lo llevó directamente a la peor mesa, justo al lado del baño. Estamos completos, comentó la anfitriona, mirando más allá de él y luego sonriendo al portapapeles. O esto o nada. Asintió sin decir nada. Ya lo había hecho, no solo allí, sino en todo el mundo. Aeropuertos, salas de reuniones, clubes de golf. Ser un hombre negro con dinero no significaba que la gente no te considerara negro. Cuando Trevor, un hombre blanco de labios finos, le trajo la bebida a Khalil, murmuró algo. La dejó con un poco de brusquedad. Risas a sus espaldas. Otros 2 empleados blancos sonrieron mientras uno colocaba una servilleta arrugada en la mesa de Khalil como si fuera un cubo de basura. Oyó a uno de ellos decir, ¿ese tipo lleva ropa de diseñador? Debe haber ganado la lotería. Después, llegó la comida. Una pechuga de pato que parecía cocinada a la perfección, pero no lo estaba. Saria lo había visto. Había observado cómo el otro camarero sacaba algo del bolsillo y lo echaba al plato. Era algo pequeño, rápido, premeditado, y ahora ella estaba a su lado. Repitió, aún más en voz baja, «No te comas eso». Él la miró confundido, luego volvió a mirar el plato y después a ella. Ella miró a su alrededor y murmuró, «No debería decir esto». Pero le hicieron algo a tu comida. Fue entonces cuando Khalil Debo, el rico director ejecutivo y silencioso dueño del restaurante, se detuvo. Porque sabía de qué se trataba. No la comida, no la broma, sino la forma en que funcionaban las cosas. Un sistema tan arraigado en la cultura de lugares como este que ni siquiera sus propios empleados lo consideraban una persona, y mucho menos su jefe. ¿Y qué hay de Saria? Tenía mucho que perder al advertirle. Aquella noche, todo fue diferente. Esta historia no trata solo de raza, dinero o venganza. Es una historia negra sobre respeto, sobre las personas que alzan la voz incluso cuando les cuesta todo, y sobre quienes finalmente escuchan cuando ya es casi demasiado tarde. Si te interesan historias como esta, suscríbete a Hidden World. Contamos la verdad sobre cosas que nunca antes se habían contado. Una voz, una historia y un momento a la vez. Ahora, déjame contarte lo que realmente sucedió después de esas 3 palabras. A primera vista, Marlborough Hall parecía un restaurante de 5 estrellas cualquiera. Las lámparas de araña brillaban como carámbanos congelados en el tiempo. Mesas blancas iluminadas por una suave luz ámbar, y una lista de reproducción de jazz clásico cuidadosamente seleccionada sonaba lo suficientemente suave como para sugerir elegancia, pero lo suficientemente fuerte como para ahogar un silencio incómodo. Pero lo verías si te quedaras el tiempo suficiente y prestaras atención. El diseño, el discreto método de clasificación que nada tenía que ver con las reservas y sí con la apariencia. Comenzaba en la recepción. Sin importar la hora de llegada, los huéspedes negros casi siempre eran los últimos en ser atendidos.
Las sonrisas eran más discretas y las voces menos entusiastas. A los huéspedes negros se les saludaba por su nombre de pila o simplemente como grupo de dos. Mientras que a los clientes blancos se les llamaba señor y señora. Si una pareja negra entraba vestida de etiqueta, la anfitriona los miraba de arriba abajo, fingía consultar el sistema y luego decía, «Estamos completos». Pero una pareja blanca menos elegante entraba detrás de ellos y conseguía mesas sin problemas. Ocurría todas las noches. La distribución de las mesas demostraba cómo la segregación persiste hoy en día. Los grandes ventanales, la chimenea y el amplio arco que daba al jardín eran lugares a los que se les indicaba a los clientes blancos que se sentaran. Los clientes negros, las mesas cerca de la puerta de la cocina, junto al guardarropa, o como Khalil, cerca de los baños, donde el aroma a lejía y desinfectante con olor a limón se mezclaba con el olor a aceite de trufa y cordero al romero. Y luego estaban los empleados. Muchos eran blancos. Ese no era el problema. El problema era que actuaban como si fueran los dueños del lugar, como si no solo fueran camareros y bármanes, sino también jueces de quién era quién. Trevor pertenecía y no pertenecía. Trevor, quien había atendido a Khalil antes, era famoso por sus sonrisas burlonas. Siempre hacía bromas difíciles de oír, no lo suficientemente altas como para que lo denunciaran, pero tampoco tan altas como para que sus compañeros se rieran. ¿Cuál era su favorita? Llamar a los clientes negros comensales fuera de zona. Nadie le decía que estaba equivocado. Algunos incluso participaban. La gente que trabajaba en la cocina no era mejor. Un pequeño grupo de cocineros veía a sus compañeros negros como accesorios. Útiles cuando se les necesitaba, pero no cuando no. Uno de ellos dijo, «Jamás comería comida preparada por alguien que escucha trap mientras pica cebollas». Nadie se rió, pero nadie dijo nada en contra. Chad Finlay también era el gerente. Chad era elegante. Tenía un reloj que costaba más de lo que Saria ganaba en 3 meses y un apretón de manos que te helaba la sangre. No gritaba ni decía palabrotas. No. Chad usaba la cortesía como arma. Le daba consejos a Saria delante de los demás empleados, señalando errores ficticios en su servicio y premiando a los camareros menos hábiles con mochilas y chistes. Chad asintía y añadía, «Va mejorando». Cuando los clientes elogiaban a Saria como si su talento fuera un proyecto benéfico del que él estuviera a cargo, nunca la llamaba por su nombre. Simplemente la llamaba nuestra estrella de la diversidad. Pero Saria se quedó de todos modos. ¿Por qué? Porque sus sueños eran más grandes que el odio de Chad. Necesitaba el dinero porque Zion, su hermano pequeño, la necesitaba. Porque renunciar habría significado darles lo que querían. Así que cambió. Se aprendió no solo el menú, sino también las alergias, la combinación de vinos y la temperatura preferida de cada cliente habitual. Aprendió cómo empieza una confrontación, Black Story, a mantener una sonrisa firme, incluso cuando estaba tan enfadada que le temblaban las manos. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y se movía. Con la clase de elegancia que solo se adquiere en lugares que están hechos para quebrarte. Pero había cosas que no podía cambiar, por muy buena que fuera. Como que sus compañeros blancos le dieran los platos más pesados. O que siempre la hicieran limpiar los desastres. Vino derramado, cristales rotos e incluso vómito de clientes borrachos. O cuando Chad le dijo una vez delante de todos, «Saria, sonríe más. Tu trabajo es hacer que se sientan cómodos». Tenía una sonrisa en la cara, pero por dentro ardía una llama. En silencio. Ten cuidado. Cuando pronunció esas 3 palabras, Khalil vio el fuego que ardía tras sus dulces ojos. No te comas eso. Porque Saria sabía cómo jugar. Llevaba meses, incluso años, jugando. Y en ese momento, con una sola advertencia, no solo defendió a un cliente. Marcó un límite. Le dijo a alguien que había olvidado que la dignidad no se gana. Se impone. Y Khalil, bueno, empezaba a recordar.
Esto no era solo una comida. Era una prueba. La verdadera historia, la historia negra, apenas comenzaba. Él era solo Khalil hasta que se convirtió en Khalil Devo, un multimillonario, dueño de restaurantes y director ejecutivo que apareció en Forbes. Un chico delgado de Nueva Orleans que solía sentarse en el vestíbulo con una bolsa de galletas y una libreta desgastada de Spider-Man mientras su madre limpiaba oficinas por la noche. No nació rico. Era fuerte. Delila, su madre, tenía 3 trabajos y nunca faltaba a un turno. Cocinaba los fines de semana, no solo para sobrevivir, sino también por amor. Su pan de maíz podía calmar la pelea más ruidosa, y su gumbo podía hacer llorar a los hombres más fuertes. La cocina era su iglesia, su terapia y su campo de batalla. Khalil aprendió desde pequeño que la comida le daba fuerza. Unía a la gente y hacía que prestaran atención. Pero cuando Delila buscó trabajo como chef en un café de la ciudad, la miraron por su color de piel y le dijeron que el puesto ya estaba ocupado. Khalil hizo una promesa. Algún día crearía un restaurante donde su madre pudiera entrar con la frente en alto y sin que nadie le pidiera que se fuera. Trabajó en la secundaria, preparando hamburguesas, fregando pisos y supervisando a los jefes de cocina. Durante el día, asistía a una universidad estatal para estudiar ciencias culinarias. Por la noche, lavaba platos. A los 28 años, había ahorrado lo suficiente para comprar un restaurante de comida sureña en ruinas en Atlanta y convertirlo en un popular lugar para el brunch. Luego llegaron los inversores, el crecimiento y la fama. Khalil Devo tenía un grupo de restaurantes a nivel nacional con más de 60 locales, y seguía creciendo, cuando tenía 40 años. Quienes no lo apreciaban lo apodaron el gigante silencioso del movimiento de fusión sureña. Tenía mucho dinero, era muy respetado, y el 95% de sus empleados no tenía ni idea de qué se trataba. Eso era intencional. Khalil no se anunciaba en vallas publicitarias ni en restaurantes. Pensaba que la comida debía ser más importante que quien la preparaba. Pero pasar desapercibido tuvo consecuencias. Permitió que tipos como Chad Finlay se afianzaran en su imperio. El tipo de jefe que sonreía a recursos humanos, pero dejaba que el racismo corroyera los cimientos de la empresa desde dentro. Khalil ya había oído preocupaciones similares. Mensajes anónimos, susurros durante las reuniones del consejo. Algunos lugares no son tratados con respeto. Trataba bien al personal de minorías. Respondía constantemente e iniciaba revisiones internas, pero nada parecía ser suficiente. Eso cambió cuando Saria dijo 3 palabras: no comas eso. No era simplemente una advertencia sobre comida en mal estado. Era un llamado a la acción. Una joven arriesgó su trabajo y tal vez incluso su vida para ayudar a una desconocida. Ese nivel de valentía era difícil de encontrar. Lo asustó. Le hizo pensar en su madre, quien una vez se interpuso entre un casero y su vecino para evitar un desalojo, aunque sabía que eso también podría costarle la vida a ella. Khalil no durmió esa noche después de la cena. Se sentó en su apartamento en la azotea y miró la ciudad. Estaba esperando la caja de comida para llevar que había pedido para poder enviar la comida a un laboratorio. Pero en el fondo ya lo sabía. No necesitaba un informe. Necesitaba ver más. Khalil contactó a su ayudante Melinda a la mañana siguiente. Le dijo: libera mi agenda para la semana. Disculpe, dijo ella, visiblemente sorprendida. Voy a infiltrarme como ayudante de camarero en Marrow Hall. No se oyó nada en la línea. Señor, eso es peligroso. ¿Y si alguien sabe quién es usted? No lo sabrán. Créame, la mayoría no sabe quién soy. E incluso si lo supieran, no se fiarían de lo que ven. Él se rió. Aunque con un toque de amargura, me ven como un hombre negro más con delantal. Melinda suspiró. No creo que sea seguro. Creo que es necesario. Y ahí terminó la decisión. Al final del día, Khalil se había cambiado sus trajes a medida por pantalones negros,
zapatillas usadas y un polo gris que decía, personal de formación. Se había recortado la barba y llevaba una gorra que le cubría la frente. El tranquilo director ejecutivo había desaparecido. En su lugar estaba Marcus, un hombre tranquilo de Baton Rouge que quería empezar de cero. Nadie pestañeó cuando entró por la puerta trasera de su propia habitación al día siguiente. El lavaplatos asintió con la cabeza. La anfitriona ni le prestó atención. El cocinero le lanzó un delantal. Y comentó, «Espero que te guste la lejía, novato». Khalil no se movió porque ahora no estaba mirando desde arriba. Se adentraba en la oscuridad y estaba listo para ver quién brillaría y quién moriría. Saria Monroe tenía una sonrisa capaz de calmar una tormenta. No era necesaria. No era la clase de sonrisa que pones cuando tu jefe te ordena ser amable. La suya era realmente cálida, sincera y auténtica. Pero si mirabas un poco más allá de esa sonrisa fácil, y esos ojos color miel, verías algo más. Cansancio. No del tipo que se cura con el sueño. Del tipo que sientes. Hasta los huesos cuando has pasado toda tu vida intentando encajar en lugares que no eran para ti. Saria tenía 26 años. Nació y se crió en Augusta, Georgia. Su padre se fue cuando tenía 9 años, y su madre murió cuando tenía 18, solo 2 semanas después de graduarse de la preparatoria. Cáncer de mama, etapa 4. Era demasiado tarde, demasiado agresivo, demasiado costoso luchar contra él. Desde el giro revelado, historias racistas. En adelante, solo quedaron ella y su hermano menor, Saioun. Saioun era autista. Era inteligente y tenía un gran corazón. Pero el mundo no sabía cómo integrar a jóvenes como él, especialmente a los negros. Saria trabajaba en 2 empleos para pagar su tratamiento, la comida, el alquiler y alguna que otra visita a los videojuegos para su cumpleaños cuando tenía dinero extra para gasolina. ¿Cuál era su sueño? Abrir un café de comida sureña llamado The Lass, en honor a su madre, donde toda la comida se preparara desde cero, fuera barata y se sirviera con respeto. Incluso anotaba recetas y dibujaba planos del local en servilletas en un cuaderno. Estaba en su bolso, encajado, entre un horario de autobuses y facturas de servicios impagas. Pero los sueños no pagan las facturas. Por eso aceptó el trabajo. En Marlborough Hall. Desde el principio la trataron como a una huésped que se había quedado demasiado tiempo. Los otros camareros la llamaban Zeta. Pensaban que era más fácil que decir Saria, como si les costara mucho pronunciar su nombre. Se reían cuando le asignaban las mesas del fondo, cerca de la cocina. Es tu papel, chica. ¿Sabes lo que pasa? Ella nunca dijo nada. Necesitaba el dinero, necesitaba los consejos. Incluso cuando los clientes no dejaban mucho, incluso cuando la gente la ignoraba. Como si fuera parte de la pared, Chad, el gerente, la trataba como a una lista. Solo la elogiaba. Delante de otros cuando estaban presentes. ¿Y el resto del tiempo? Notas. En su casillero, pasivo-agresivas, criticando su tono, su ritmo y su postura. Su tono siempre era él mismo. Una vez me dijo, estás siendo demasiado directa. Aquí, a los clientes les gustan las voces suaves. Y las sonrisas más dulces. Ella no dijo nada. Solo asintió. Sonrió y volvió con una copa más de Poc Grigio para la mesa 12. Pero Saria había aprendido algo importante. Ser amable no te hace débil. Se trata de sobrevivir. Trajo servilletas adicionales sin que se lo pidieran. Recordaba aniversarios, alergias y pedidos de bebidas como si fueran códigos secretos que protegían a la gente. Y con el tiempo, algunos clientes habituales empezaron a notarlo. Mejor ser amable. PD dio las gracias. Puso notas adhesivas en sus recibos que decían, eres increíble. Los metió todos en una caja de zapatos y la puso debajo de la cama.
Prueba de que era importante. Saria no se limitaba a sobrevivir. Estaba aprendiendo, descubriendo en quién confiar y en quién no. Aprendiendo a calmar a los invitados borrachos antes de que interviniera seguridad. Aprendió a sonreír incluso cuando quería gritar. Aprendiendo a cargar el doble de peso, tanto física como mentalmente, y hacerlo parecer como un ballet. Sin embargo, nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie notaba que sus muñecas estaban hinchadas después de turnos de 10 horas. Ni que tenía que ponerse hielo en las rodillas por la noche mientras ayudaba a Saioun con sus deberes. Hasta esa noche, vio a Trevor poner algo de su bolsillo en el plato del hombre negro bien vestido de la mesa 7. Estaba limpiando los platos cuando vio el movimiento de reojo. Rápido. Piénsalo. Se detuvo en seco, con el corazón acelerado. Entonces vio a Trevor reír y alejarse como si nada hubiera pasado. Saria miró a Chad. Él también lo vio. Pero no se movió. No le importó. Ella lo hizo. Esperó hasta que el hombre estuviera a punto de comer. Entonces se acercó, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No comas eso. 3 palabras, un susurro en medio de un silencio ensordecedor. Él levantó la vista, sin saber qué pensar. Ella se inclinó un poco y habló en voz baja. Han manipulado tu comida. Lo siento. Por favor, no comas eso. Fue entonces cuando todo cambió. Alguien la notó por primera vez como una persona que tomaba una decisión, no solo como un ruido de fondo, una decisión dañina, una buena decisión. Saria no tenía ni idea de quién era el hombre. No sabía que era el dueño del edificio, del menú ni de los platos de la mesa. Pero sabía lo que se sentía al tener razón. ¿Y qué hay de hacer lo correcto? Puede empezar con 3 palabras susurradas y una chica cansada que no dejará que el odio triunfe. No esta noche. Saria ya los había visto hacerlo antes. Los murmullos, las risitas y las bromas que en realidad no eran bromas. A veces era un palillo de dientes que habían usado y puesto en una bebida. A veces servían la comida fría a propósito. Aunque sabían que el cliente la quería caliente, a veces era terrible, como esta noche. Acababa de salir del fregadero cuando vio a Trevor de pie junto a la línea de servicio. Tenía un ramen de au en una mano y estaba echando algo con la otra en un plato que iba a salir. Era rápido, casi demasiado rápido para verlo si no estabas mirando. Pero Saria había aprendido a mirar fijamente. Así era como sobrevivía. Trevor sonrió. No la clase de sonrisa que pones cuando terminas un trabajo bien hecho, sino la clase de sonrisa que pone un niño pequeño después de arrancarle las alas a una mosca. El gerente, Chad, estaba a solo unos pasos. No dijo ni una palabra. Solo sonrió levemente y volvió a mirar al frente del restaurante, consultando su reloj como si tuviera algo más importante que hacer. A Saria se le heló la sangre. Se acercó despacio y con indiferencia, fingiendo revisar su parte, pero no podía apartar la vista del plato. Filete de minion, puré de papas con trufa, espárragos a la parrilla. La salsa era negra y espesa, y estaba en el centro como si escondiera algo. Trevor se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared. Murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Espero que le guste el plato especial del chef. ¿Quién? Preguntó Saria, aunque ya lo sabía. Ese hombre tan presumido. El que se cree el dueño del lugar. Mesa 7. Sintió un nudo en el estómago. Miró hacia el comedor. Ahí estaba. El hombre al que le había advertido hacía unos minutos. El hombre. De mirada amable y poder silencioso. El hombre que se enderezó como si el aire a su alrededor necesitara permiso para descansar. Estaba abriendo su servilleta. Saria respiró hondo. Y se dirigió a la fila. ¿Necesitas algo? Preguntó Trevor, con aparente amabilidad. Ella no dijo nada. Simplemente tomó la bandeja. Oye,
Esa no es tu mesa. Lo sé. Entonces se dio la vuelta y caminó directamente hacia la mesa 7. Redención y reforma. Camarera negra. Cada paso se sentía más pesado. Era como si algo denso e invisible se hubiera vertido en la alfombra. No estaba segura de que había puesto Trevor en la cena, pero sabía lo suficiente. Lo suficiente como para arriesgar su trabajo, su sueldo, todo. El hombre levantó la vista cuando ella se acercó. Sonrió amablemente. Iba a darle las gracias cuando ella se inclinó. Dejó el plato con cuidado y murmuró esas 3 palabras. No comas eso. Su rostro pasó de la calidez a la confusión al instante. Luego, la expresión se profundizó. Preocupación, reconocimiento, tal vez incluso comprensión. Saria no le dio oportunidad de responder. Se marchó tras darse la vuelta. Pasó de largo la cocina y la oficina del gerente. Y entró en el pasillo del personal. Luego fue al baño. Cerró la puerta del cubículo con llave y se sentó en la tapa del inodoro. Le temblaban las manos. Sacó el teléfono y abrió un mensaje de texto. Que no iba dirigido a nadie. Una en particular. Lo hicieron de nuevo. Esta vez, lo detuve. Pero, ¿cuántas veces? ¿Lo habré pasado por alto antes? Ella nunca lo envió. Solo miraba el cursor parpadeante. Trevor se rió en la cocina. ¿Qué le pasa? Chad se encogió de hombros. Tiene suerte de que no haya armado un escándalo. No lo haría. No con el alquiler que paga. Eso era todo. Un delito sin importancia. Una sonrisa compartida. Una verdad oculta tras capas de silencio. Connivencia y poder. Pero nadie comprendió que el hombre de la mesa 7 no era un cliente negro más, bien vestido. Era el huracán que nunca vieron venir. ¿Y Saria? Ella había sido él. Rayo que rasgó el cielo. A veces la injusticia no estalla. Simplemente hierve a fuego lento hasta que alguien tiene el valor de avivar la llama. Y de repente, el silencio ya no es tan silencioso. Khalil Debo llevaba mucho tiempo sin hablar. No terminó de almorzar aquella noche después de que Saria pronunciara esas 3 palabras. No habló con el personal. No llamó a sus abogados ni envió correos electrónicos a los directores regionales. Simplemente se quedó allí, asintió con la cabeza de una forma que decía mucho y salió a la cálida noche de Savannah. Pero las cosas cambiaron cuando llegó a casa. Se paró frente a los ventanales de su ático y contempló la ciudad como si estuviera viendo un lugar que ya no reconocía. Había pasado años construyendo un imperio de restaurantes, franquicias y experiencias gastronómicas de lujo por todo el país. Pensaba que solo teniendo éxito el mundo respetaría a los hombres como él. Sin embargo, recordó que el respeto no se gana con el precio de las acciones ni con las estrellas Michelin. La cultura es lo que hace que funcione. Y la cultura en Marlborough Hall era mala. Así que decidió qué hacer. Se reunió con Melinda, su asistente, en la sala de juntas. A la mañana siguiente, se sirvió un café solo y declaró: «Voy a infiltrarme». Melinda parpadeó. «¿Dónde te infiltras?» «En el salón de Maro. Quiero saber qué pasa cuando la persona que cobra el cheque no está». «¿Hablas en serio?» «Nunca he hablado más en serio». «¿Podrías enviar a alguien más o contratar a un consultor?» Él la interrumpió y dijo: «No, esto tiene que venir de arriba. Del hombre al que no prestaron atención, del hombre al que no respetaron. Necesitan sentir la verdad ahora mismo». Melinda se recostó en su silla. «¿Qué quieres?» Él sonrió. «Un delantal, un currículum falso. Y un nombre nuevo». Así nació Marcus Green. 39 años, recién llegado. Desde Baton Rouge. Sin experiencia en restaurantes, pero trabajador y con ganas de aprender. No había alertas en las redes sociales, solo una identificación descolorida, un apretón de manos cordial y el simple deseo de ganarse la vida. El disfraz funcionó a la perfección. Khalil se afeitó la barba, se puso ropa de segunda mano.
Pantalones negros que le quedaban grandes, zapatos desgastados pero que no resbalaban y una camisa de botones una talla más grande. Se puso un reloj digital de plástico con una grieta en la esfera y dejó su Rolex en la caja fuerte. Incluso cojeó un poco al caminar, lo suficiente para parecer débil y quizás incluso pasar desapercibido. Se miró en el espejo. No era el multimillonario Khalil Devo, solo Marcus, un hombre negro diferente, que intentaba ganarse la vida. Al día siguiente, entró por la puerta trasera de Marorow Hall, el restaurante del que era dueño. Y nadie lo conocía. No había nadie para saludarlo. Nadie se ofreció a enseñarle el lugar. La jefa de camareros le lanzó un delantal. Le dijo, no rompas nada. El jefe de cocina miró su currículum y se rió. El entrenamiento empieza ahora. Trae una fregona. Y así, Khalil, ahora Marcus, estaba en la planta baja de su propio negocio, lavando platos junto a un adolescente con auriculares y un cocinero que olía a colonia barata y mentol. Ya sudaba mucho a la segunda hora. Había aprendido más sobre su empresa a la tercera hora que en cualquier reunión de la junta directiva. Vio cómo a Saria le tocaban los peores platos. Presenció cómo Chad daba palmaditas en el hombro a los camareros blancos, se reía de chistes internos e ignoraba por completo a Saria, excepto cuando la regañaba por cosas que no había hecho. Vio a Trevor burlarse de la gente que no daba propina mientras atendía a familias negras. Y siguió observando. Saria, aún sonriendo, aún elegante, aún manteniendo la compostura como si todo el restaurante fuera un escenario y ella estuviera dando un espectáculo para alguien a quien esperaba. Que un año después, Black Stories le importara. Todavía no sabía quién era, pero cuando se miraron al otro lado de la línea de preparación, algo sucedió. Un atisbo de familiaridad, una pregunta en sus ojos que nunca expresó en voz alta. Khalil asintió y siguió fregando. Esa noche, regresó a su apartamento y se miró de nuevo en el espejo. Estaba exhausto, dolorido y humilde. No estaba actuando en este papel. Este era el antes de hacerse rico. Antes de los casos anteriores, la gente actuaba como si fuera diferente. Marcus no estaba arreglado. Marcus era solo un recuerdo. Y esta vez, no iba a dejar. La espera duró hasta que todos en el restaurante se quitaron las mascarillas, no solo la suya. La opresión no suele parecer violencia. A veces parece una costumbre, como darle siempre la fregona más sucia a la misma persona. Como cuando te dicen que fiches 5 minutos antes para no tener que pagarte la hora completa. Cuando levantas más de lo que deberías, aunque te duela la espalda todas las noches, podrías oír a alguien decir, ustedes son tan fuertes por naturaleza. Marcus lo había vivido todo al tercer día. Ya no era un simple espectador. Estaba inmerso en ello, viviéndolo, sintiéndolo, el bucle, el ciclo en el que Saria obviamente llevaba demasiado tiempo atrapada. Llegaba temprano todas las mañanas, antes que la mayoría de los empleados. Su cabello estaba impecable, su delantal doblado y su ropa planchada. Revisaba los cubiertos, rellenaba los dispensadores de agua y preparaba su sección, aunque siempre le tocaban las peores mesas y siempre era la última en irse. Limpiando derrames que no había provocado sin que se lo pidieran, puliendo la cubertería, cargando con el peso emocional de un lugar que nunca la aceptó del todo, pero que tampoco la rechazó del todo. Khalil y Marcus la observaban, no como algunos hombres observan a las mujeres trabajar. Sin miradas furtivas. No había deseo en sus ojos. La miraba como un superviviente mira a otro. Ambos estaban en silencio y se movían por el restaurante como fantasmas en un entorno diseñado para que parecieran invisibles. Había visto a Trevor derramar un vaso a propósito para que Saria tuviera que recogerlo. Otro camarero la llamaba Zippy cuando corría entre las mesas, burlándose de ella por moverse demasiado rápido. Vio cómo Chad la ponía a cargo de una fiesta privada de 13 personas,
mientras 2 camareros blancos atendían a una de 6. Sonreía a pesar de todo, pero no de la misma manera. Marcus ahora podía ver las grietas que crecían tras esa sonrisa. La forma en que le temblaba la mandíbula cuando nadie le daba las gracias. La forma en que hizo una pausa antes de responderle a Chad con un tenso sí, señor. La forma en que se frotó la muñeca cuando nadie la veía. Marcus se quedó una noche, poco antes de cerrar, para ayudar a limpiar los mostradores de atrás. Saria estaba vaciando el refrigerador de postres y tenía los ojos cansados. ¿Alguna vez has pensado en renunciar?, preguntó en voz baja. Ella se detuvo un momento y luego rió un poco. No estaba contenta. Solo era sincera, dijo. En cada turno, Marcus asentía. ¿Por qué no? Con los brazos cruzados, se apoyó en el mostrador. Dijo, mi hermano pequeño está recibiendo ayuda. La necesita una vez por semana. No está cubierta por el seguro. Es hora de pagar el alquiler. ¿Entiendes lo que quiero decir? Él hacía más de lo que ella jamás podría imaginar. Y además, dijo, ganaron ellos y renuncio. ¿Quiénes son ellos? Sonrió, pero esta vez no era una sonrisa de felicidad. La gente que piensa que no pertenezco aquí. Hubo una pausa. Sí que perteneces, dijo Marcus. Saria se asombró al verlo. Gracias, respondió en voz baja. La mayoría de los días no lo siento. En ese momento, las cosas cambiaron entre ellos. Un hilo de comprensión, de dificultades compartidas, de empatía, no por lástima, sino por entendimiento. Marcus había pasado la mayor parte de su carrera por encima de todo eso, gestionando hojas de cálculo, creando marcas y participando en paneles en salas de conferencias con aire acondicionado, dando charlas sobre diversidad y hospitalidad mientras bebía café frío. ¿Pero qué pasaba ahora? Ahora lo recordaba. Cómo se sentía al no ser visto. Lo que significaba trabajar demasiado y no recibir suficiente respeto. Lo que se necesita para seguir adelante y sonreír a pesar de todo. Llegó a casa esa noche con los pies doloridos y un nudo en la garganta. Khalil Devo, el multimillonario, el magnate, el hombre que podía comprar y vender edificios, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No poder hacer nada. Pero con ello llegó la comprensión. Escribir otro memorándum no cambiaría el sistema. No mejoraría solo porque él hablara en una gala. Solo cambiaría cuando quienes se escondían tras el poder tuvieran que enfrentarse a la verdad. Y tal vez, solo tal vez, todo comenzaría con 2 personas que no debían conocerse. Un conserje y una camarera, una mujer que mantiene todo en orden y un hombre que por fin recuerda lo que había olvidado. Saria y Marcus salieron de Marrow Hall por la puerta trasera justo después de medianoche. El sonido de los ventiladores de la cocina cesó, y el canto de los grillos y la música de un coche que pasaba a lo lejos lo reemplazaron. Saria respiró hondo, se desató el delantal, lo enrolló y lo metió en su bolso. ¿Siempre vuelves caminando a casa?, preguntó Marcus, acomodándose la gorra. Casi todas las noches, comentó ella, mirando al cielo. Es tranquilo. Me da tiempo para reflexionar. Caminó a su lado en silencio un rato. Las farolas los bañaban con un suave resplandor naranja, y parecían viejos amigos que no necesitaban hablar. Ella rompió el silencio después de unas cuadras. ¿Alguna vez sientes que naciste para algo más? Lo miró. Marcus todos los días. Ella realmente sonrió al oír eso. Pensé que ese sentimiento desaparecería. Comentó. Una vez que consigues un trabajo y pagas tus facturas, dejas de soñar. Pero nunca desapareció. Simplemente se hizo el silencio. Parecía como si no quisiera interferir en mi vida. ¿Cuál es el sueño?, preguntó él. Ella. Lo pensó un momento, luego metió la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta vieja. La tapa estaba rota. Las esquinas de las páginas estaban dobladas y algunas tenían ligeras manchas de agua. Se la dio.
Página 12, dijo. Él la abrió con cuidado. Era un dibujo a mano de un encantador café con enormes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, mesas de madera, menús escritos a mano en pizarras y un estante lleno de frascos de verduras encurtidas y conservas de durazno. La cocina de Della estaba escrita en letras grandes en la parte superior. Él levantó la cabeza. Saria respondió con dulzura. Mi mamá se llamaba Della. Podía cocinar cualquier cosa. Convertía todo lo que teníamos en magia. Así demostraba su cariño. Marcus volvió a mirar el boceto antes de pasar la página. Direcciones, notas, horarios, ideas para eventos en la comunidad, nombres de escuelas de la zona, incluso los precios estimados del alquiler y los materiales. Comentó, construiste esto casi con asombro. Poco a poco, dijo ella. Cada noche después del trabajo, añadía algo nuevo cada vez que quería rendirme. ¿Por qué no lo has abierto todavía? Saria soltó una risita, pero había angustia en su voz. Los sueños cuestan más que la esperanza, respondió. Y el mundo no siempre da dinero a chicas como yo. Llegaron a una esquina donde la luz titilaba, haciendo que las sombras en el pavimento fueran largas y temblorosas. ¿Has intentado alguna vez conseguir inversores?, preguntó Marcus. Ella negó con la cabeza. ¿Crees que gente como Chad le dará dinero a una chica negra sin título universitario y con un hermano que necesita ayuda? Por favor. ¿Cuándo digo la palabra negocios, veo cómo me miran? Es como si me estuviera probando zapatos que no me quedan. Marcus sintió un nudo en la garganta. No porque ella estuviera equivocada, sino porque tenía razón. Conocía las cifras. Había visto cómo se movía el dinero y lo mucho más difícil que era para las mujeres negras conseguir financiación, incluso cuando tenían mejores planes, mentes más brillantes y más coraje que la mitad de los candidatos juntos. Pero Saria no se rindió. Seguía escribiendo en la libreta, seguía teniendo fe, seguía viniendo cada noche y llevando un sueño en su bolso como si fuera simplemente otra tarea del trabajo. En ese momento, Marcus no vio a una trabajadora. Observó a una persona que había emprendido algo. Una persona con visión. Alguien que no solo quería sobrevivir en el sistema, sino cambiarlo. Lo afirmó en voz baja. Lo vas a hacer. Ella arqueó las cejas y lo miró. La cocina de Della. Va a suceder. Lo presiento. Ella se burló. Ni siquiera me conoces bien. Él dijo, sé lo suficiente. Mantuviste a alguien a salvo cuando nadie más lo hizo. Empezaste un negocio solo con tiempo y fe. Eso es más de lo que he visto en la mayoría de los directores ejecutivos, sonrió ella de nuevo. Pero esta vez había lágrimas en sus ojos. Nadie le había dicho eso antes. No de esa manera. No con seguridad, murmuró. Gracias, Marcus. Cuando quieras, Saria. Siguieron caminando. Y bajo esa luz parpadeante de la calle, dos personas heridas, fuertes y esperanzadas dieron un paso más, no solo hacia casa, sino hacia algo más grande. Porque la fe no siempre grita. Camina a tu lado por la noche con zapatillas gastadas, llevando tus fantasías sin pedir nada a cambio. Esa noche, la fe tenía un nombre, Saria. El siguiente turno empezó como cualquier otro. Luces brillantes, tintineo de copas, y sonrisas fingidas que ocultaban un cansancio real. Saria acababa de fichar cuando sintió que algo andaba mal. Su nombre no aparecía en el horario, ni en la sección A, ni en la B, ni siquiera en el patio trasero. Volvió a mirar después de frotarse los ojos y comprobar de nuevo. Nada. Oye, Tamara, le preguntó a la anfitriona. ¿A dónde voy esta noche? Tamara no apartó la vista de su portapapeles. Habla con Chad. Y lo hizo. Lo vio cerca de la vinoteca ajustándose una corbata que siempre le quedaba un poco apretada para lo engreído que era. Me has quitado de la lista. Chad la miró. Y sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Yo? ¿Por qué?
Golpeó el lateral de su iPad como si estuviera desplazándose. Problemas de rendimiento. El corazón de Saria se aceleró. Problemas de rendimiento. Últimamente has estado distraído. Se saltó algunos pasos. Hemos recibido quejas de los clientes. Ella lo miró sorprendida. Eso no es cierto. ¿Quién dice eso? Preguntó con voz tranquila. Sabes que soy uno de los mejores camareros aquí, respondió. Eso es subjetivo. Con una voz que sonaba como aceite. No, respondió ella, enderezándose. No lo es. Todos los meses, mis ventas están entre las 3 primeras. Mis propinas hablan por sí solas. A Chad no le importó. Saria, esto no es personal. Se trata simplemente de cumplir con las normas. Sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que él la viera estremecerse. ¿Por qué será? Él giró la cabeza. Quizás sea porque les hablas a los clientes en voz baja, dándoles una sensación extraña. Y ahí estaba. Saria se detuvo. Ella susurró suavemente. ¿Viste lo que hizo Trevor? La sonrisa de Chad se volvió gélida. Lo que yo observé fue que estabas rompiendo las reglas para servir comida, haciendo suposiciones, menospreciando a tu equipo. ¿Lo estás protegiendo? Estoy cuidando este negocio. Ella dijo menos. Te estás protegiendo. Él se inclinó un poco y habló. Más bajo. ¿De verdad crees que eres irreemplazable aquí? ¿Crees que una sonrisa amable y unos cuantos clientes habituales que te aprecian te hacen intocable? Este lugar ha estado abierto durante mucho tiempo y seguirá abierto después de que te vayas. Los puños de Saria se apretaron a sus costados. ¿Qué hacemos ahora? Me estás poniendo en espera. Oh, no, dijo con una voz falsamente alegre. Seguirás trabajando. Ella entrecerró los ojos. Lavarás los platos esta semana. No podía respirar. Me estás poniendo en la cocina. Querías horas. Las tienes. Haces esto para hacerme sentir mal. Te dejaré quedarte si quieres. Puedes irte si eso no te parece bien. Ella se quedó mirándolo. Y el sabor de la ira y la vergüenza se mezclaba en su lengua como un vino malo. Pero no gritó. No lloró. Solo asintió una vez. Se dio la vuelta y caminó hacia la parte trasera. Cuando Marcus la vio de nuevo, ya se estaba poniendo un delantal de cocina. No dijo nada. No se miraron. Él entró en el fregadero tras ella. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Durante un largo rato, ella no respondió. Simplemente se quedó de pie junto al fregadero y dejó que el vapor caliente empañara sus gafas. Finalmente añadió. Aquí atrás me siento como en una celda de castigo. Sin propinas, sin luz, sin respeto. Lo sé. Giró un poco la cabeza. No hice nada malo, repitió Marcus. Lo sé. Ella asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía que evitar derrumbarse. Entonces se rió. Un sonido amargo. ¿Sabes qué es lo más loco? He hecho todo lo que me han dicho. He trabajado más que nadie. Nunca he protestado. Nunca he alzado la voz. Y aún así, no terminó lo que estaba diciendo. No tenía por qué. Marcus sacó una pequeña servilleta de papel doblada del bolsillo y se la dio. ¿Qué es esto? Ella la abrió. Había solo un trozo de chocolate dentro y era de la bandeja de cortesía, que es solo para los invitados VIP, respondió él. No es mucho, pero pensé que alguien debería tratarte como si fueras importante. Saria no se movió ni un segundo. Luego respiró hondo y tomó el chocolate. Gracias, dijo en voz baja. Marcus asintió. Se lo metió en la boca. Y cerró los ojos. El dulzor se derritió en su lengua, recordándole que aún existía bondad en aquel lugar amargo. Aunque fuera poca, aunque viniera de alguien a quien el mundo ya había decidido que no importaba. Porque a menudo, los peores golpes no vienen de los puños. Vienen de personas con camisas impecables y una postura excelente que usan las normas como
Arma. ¿Pero qué hay de Saria? No estaba herida. Estaba haciendo una reverencia. Y. Todos saben que los objetos que se doblan demasiado terminan por recuperar su forma. Sucedió tan rápido, pero pareció transcurrir lentamente. Durante años, el tipo al que llamaban Marcus Green había estado observando discretamente desde el lavavajillas, la línea de servicio y el pasillo trasero. El adinerado dueño de Marrow Hall, Khalil Devo, era el hombre detrás del nombre. Marcus. Sus compañeros de trabajo no lo sabían. Todo el restaurante cambió cuando la verdad salió a la luz. Era viernes por la noche, el momento más concurrido de la semana, y el comedor estaba lleno de risas, el tintineo de las copas y el suave murmullo del jazz que siempre sonaba de fondo. Khalil atendía la mesa 12. Una pareja blanca de unos 40 años, con el delantal que había pedido prestado, estaba sirviendo el postre. Cuando un fotógrafo de la revista local entró con una cámara al cuello, preguntó, ¿no es Marcus Green? Un murmullo se extendió de inmediato. El fotógrafo sonrió, levantó la cámara y, sin pensarlo dos veces, le tomó una foto a Khalil repartiendo los platos. Un cliente exclamó, «Un momento, ¿no es el fundador del grupo de restaurantes Devo?» Para cuando terminaron de servir el postre, la noticia se había difundido más rápido de lo que los camareros podían transportar las bandejas. En menos de 10 minutos, todos los que trabajaban en la sala estaban sacando fotos con sus teléfonos y compartiendo la imagen. Chad, el gerente, vio el primer destello de pánico en sus ojos. Se acercó a Khalil en el pasillo de servicio y le preguntó en voz baja, «¿Quién eres? ¿Qué está pasando?» Khalil no respondió. En cambio, se quitó el delantal, lo miró a los ojos y dijo, «Ya sabes quién soy». En ese momento, la habitación pareció más pequeña. Las mesas se sentían más abarrotadas. La iluminación era más intensa y el ambiente se tornó más denso. Los empleados que antes se burlaban de los comensales que no estaban familiarizados con el ambiente dejaron de reír. La sonrisa de Trevor desapareció. Los clientes podían sentir la tensión y algunos incluso susurraron, «Aquí pasa algo». Saria estaba limpiando junto a la puerta de la cocina cuando oyó el ruido. Levantó la vista justo cuando Khalil estaba a punto de pasar. Cuando sus miradas se cruzaron, no pareció sorprendida. En cambio, parecía conocerlo y sentirse traicionada. ¿Cuántas veces había salvado un plato? ¿Cuántas veces había presenciado injusticias? Y ahora el hombre al que había protegido y advertido recuperaba su nombre. Khalil convocó una reunión de personal. Para las 8 de la mañana. Al día siguiente, a esa hora, el comedor solía estar tranquilo, pero ahora estaba lleno de todos. Los que trabajaban allí, camareros, ayudantes de camarero, cocineros y lavaplatos. Se sentaron y miraron fijamente al extraño que se había escondido entre ellos. Comenzó diciendo, «Me llamo Khalil Devo. Soy el dueño de esta cadena de restaurantes. Vine aquí como Marcus Green porque necesitaba ver lo que no podía ver desde mi oficina». La sala quedó en silencio. Algunos se sonrojaron. Algunos bajaron la cabeza. Algunos simplemente observaron. Continuó. Su voz era firme. «Vi todo lo que ustedes ven. Sentí lo que ustedes sienten. Dejé que se repitieran patrones que juré que dejaría de repetir. Lo siento». El silencio era tan denso que parecía cristalino. Entonces surgieron las preguntas. «¿Por qué no nos lo dijo?», gritó un cocinero. «¿Por qué quiere que lo atendamos como si fuera otra persona?», preguntó un camarero. Khalil respiró hondo. «Porque tenía que saberlo. Porque no se puede esperar respeto sin más. Hay que ganárselo. No ganaba dinero si nadie me veía». Chad se movió incómodo en su asiento, cerca del fondo de la sala. Se dio cuenta de que había estado trabajando para el sistema, no para la gente. Khalil se quedó al frente y dijo, «Reconstruiremos. Aprenderemos. Cambiaremos las cosas. En lugar de cerrar puertas, las abriremos».
Sí, empezaré contigo, Saria Monroe. Se detuvo. La sala suspiró. Él asintió. Saria, serás la asistente del chef ejecutivo. Estarás a cargo de un equipo piloto de cocineros de diferentes orígenes. Rediseñarás el concepto de cocina de Dela como nuestro primer modelo. Saria parpadeó, sorprendida. Y por eso, tendrás total libertad creativa. Tenía lágrimas en los ojos, pero no de compasión. Eran lágrimas de aprobación. Khalil se volvió hacia el personal. Este es el primer paso. Habrá cambios, pero solo si los damos juntos. Ese mismo día, cuando el comedor volvió a estar lleno, la licencia de Khalil dejó de ser un secreto. El multimillonario CEO sorprende al personal trabajando como camarero, fue noticia en la zona. Las redes sociales se volvieron locas. Algunos apreciaban su franqueza, mientras que otros lo acusaban de usar auditorías secretas para conseguir lo que quería. Pero independientemente del revuelo, la cultura de Maro Hall había cambiado. Saria notó la diferencia. Las bromas que Chad hacía en la esquina ya no tenían tanta importancia. Las sonrisas burlonas de Trevor desaparecieron cuando los clientes le dirigían algo más que una simple sonrisa. La gente contaba experiencias sobre sentirse invisible al inicio de las reuniones de personal y proponía soluciones al final. La decisión de Khalil de mostrarse no solo revelaba quién era, sino también cómo funcionaba el sistema. Lo que estaba oculto se hizo evidente. La gente empezó a replantearse lo que había aceptado sin problemas. Y, por una vez, el restaurante no era simplemente un lugar para pagar gastos, tenía un propósito. Cuando los últimos comensales se marcharon esa noche y se apagaron las luces, Saria encontró a Khalil en la cocina limpiando su delantal de nuevo. Murmuró suavemente, «Cumpliste tu palabra». Él la miró, exhausto, pero auténtico. «Me quedo con más de uno». Salieron juntos de Mororow Hall. Las estrellas brillaban. Sobre Savannah. Afuera, las luces aún se filtraban por las ventanas y el aire estaba impregnado de algo nuevo. Posibilidad. Khalil había sido descubierto y en esa exposición encontraron la primera parte de una historia que valía la pena contar. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. El sistema de ventilación zumbiba suavemente. Las tazas de café tintineaban en la trastienda y los camareros llegaban para sus turnos con pasos silenciosos. Pero, para Saria Monroe y Khalil Devo, el día se sentía diferente porque la calma era más intensa. Antes de que el restaurante abriera, Saria llegó. Los delantales estaban colgados, los cubiertos relucientes y las mesas alineadas. Perfectamente con manteles. Pero algo no estaba bien. No debía estar en ninguna sección. Su nombre estaba escrito encima de un puesto. Se le heló la sangre. Tomó el mismo camino. Por el pasillo de la cocina, pasó el fregadero y entró en la sala del personal. En la sala de descanso del personal había un hedor a cloro y cajas de comida para llevar. Pensó que vería gente agradable. No vio nada. En cambio, no oyó nada. Comprendió lo que eso significaba. La noche anterior, había guardado algunas cosas en una caja. Su diario contenía el plano de la cocina de Dela, algo de ropa sencilla y las pocas sugerencias que había escondido. Le envió un mensaje de texto a su hermano pequeño, Sion Monroe, para avisarle que se quedaría con su tía un tiempo. No esperaba permiso. Intuía cuando un lugar dejaba de ser seguro. Ahora estaba sentada en la sala de descanso del personal con la caja a sus pies, mirando fijamente las placas del techo. No oyó que se abriera la puerta. Solo podía sentir la presencia a su lado. Khalil, que aún vestía su ropa de civil. De su turno encubierto, pero con la mirada penetrante de un director ejecutivo, se sentó frente a ella. La habitación parecía más pequeña. El aire era más denso. Saria, dijo con suavidad al principio. Ella no levantó la vista. Necesito hablar contigo. Guardó su diario. No hay nada más que decir.
Por favor. En ese momento, ella levantó la cabeza. Tenía una mirada cautelosa. Les hablaste al personal esta mañana, dijo ella, sobre el cambio, sobre quién eres. Y luego lo quitaste todo. Él asintió. Lo sé. Prometiste mucho. Me pusiste al mando. Me dijiste que creías en mí. Y sí, creo. Entonces, ¿por qué no estoy en el horario? ¿Por qué me vuelves a hacer invisible? A Khalil se le hizo un nudo en la garganta. Podía despedir gente, cambiar la organización de los departamentos y reescribir contratos, pero no sabía cómo resolverlo. Lo intenté, dijo. Pues inténtalo con más ahínco, dijo ella. Porque no puedo quedarme aquí y verte arreglar las partes rotas como si estuvieras poniendo cinta adhesiva en una grieta. Un cimiento agrietado. Miró fijamente la caja a sus pies. ¿Te vas? Sí, respondió ella con voz tranquila. Me voy ahora. Tienes que cumplir lo que dices. No solo quedarte parado en el escenario. Le costó tragar saliva. ¿No me crees? No es confianza, replicó ella. Es experiencia. Sé lo que pasa. Cuando las palabras suenan bien, pero las cosas siguen igual. Cerró los ojos. Era extraño. Que alguien acostumbrado a cerrar acuerdos, negociar condiciones y usar dinero dijera que no estaba seguro. ¿Tiene siempre que ser así? Preguntó. Tengo que esperar a que la persona a la que quiero ayudar se vaya antes de hacer algo. Saria se levantó y recogió la caja. Quizás sí. Se detuvo en la puerta. Si de verdad quieres cambiar, no me busques cuando las noticias sean positivas. No me pidas que vuelva cuando las cámaras estén grabando. Por favor, pídeme que vuelva cuando los horarios sean justos, cuando la cocina no sea un lugar de castigo. No me sigas del pasillo al comedor, añadió, dándose la vuelta. Estaré aquí cuando eso pase. Y se fue. La puerta se cerró suavemente tras ella. Khalil estaba solo en la sala de descanso del personal. La luz fluorescente parpadeaba. Su café se enfrió y el peso de todo lo que había pospuesto lo agobiaba. Él observó a su alrededor las sillas vacías, la caja que seguía allí y el sonido de sus pasos. Comprendió lo ensordecedor que podía ser el silencio. Durante años había definido el éxito por la cantidad de locales, el crecimiento y la amplitud de los márgenes. Pero en ese momento, lo único que importaba era una persona, una voz que no había logrado conservar. Se levantó y se dirigió a su oficina. El pasillo parecía el mismo, pero ahora podía sentir las fisuras. Las paredes que antes parecían fuertes ahora parecían haber sido remendadas demasiadas veces. El suelo sobre el que solía caminar con confianza ahora se sentía irregular. Estaba sentado en su escritorio. Las luces de la metrópolis de Savannah centelleaban como estrellas en la distancia. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto que decía, «Podemos hablar». Miró el nombre de la persona que respondió, Saria. Lo pensó, descartándolo. Luego volvieron a escribir. Lo entiendo. El mensaje fue leído de inmediato. Pero nadie respondió. Cerró los ojos. El ruido de las cocinas de su propia empresa, el tintineo de los platos y el murmullo de los comensales satisfechos. Se sentían vacíos sin su luz en la habitación. Las multimillonarias empresas y las marcas globales no importaban si una joven fuerte y digna se marchaba. Kahlo aprendió algo durante esa crisis. El poder no era lo que él creía. No creía que la influencia fuera lo que era. Era importante apoyar a alguien, no dominarlo. Trabajó en su escritorio toda la noche. La única luz provenía de una lámpara de escritorio y del brillo de la metrópolis fuera de la ventana. Se prometió una cosa a sí mismo, no a la prensa ni a la junta directiva. La cambiaría, no para que ella volviera, sino para que se quedara cuando lo hiciera. En el silencio, se planteó la pregunta que había enterrado hacía mucho tiempo.
¿Qué clase de legado estoy dejando realmente? Al día siguiente, Khalil Devo no se presentó en la sala de juntas de la empresa. No regresó a su azotea, una oficina con vistas al río Savannah o el sillón de cuero donde construyó un imperio con una pluma. En cambio, condujo hasta cada uno de los 6 restaurantes de su cadena, empezando por el más pequeño en Mon, Georgia. Sin prensa, sin grupo de amigos, sin discursos elaborados, solo él. Un hombre en vaqueros y una camisa sencilla entraba en las cocinas y se sentaba con cocineros, ayudantes de camarero y lavaplatos, gente a la que nadie le había preguntado nunca. ¿Qué haría que mereciera la pena quedarse en este trabajo? Llevaba consigo una pequeña libreta. Solo había una palabra en la primera página: escuchar. Louise, una lavaplatos, le contó que no había tenido un descanso significativo en 3 años. A una pastelera llamada Angie, que le dijo que tenía miedo de llevar sus rizos naturales porque la gerencia decía que no eran profesionales. A un camarero llamado Theo, que le dijo que era gay pero que nunca se sentía seguro siendo el mismo en el trabajo. Cada historia debilitaba la coraza de Khalil. Cada relato lo hacía escribir más rápido. El cuaderno estaba lleno al final de la semana, no de políticas, sino de dolor. Y Khalil sabía que cambiar el exterior nunca arreglaría el interior. Voló de regreso a Savannah con una estrategia en mente. Las puertas de Maro Hall no se abrieron al mediodía del lunes como de costumbre. En cambio, el equipo entró y encontró que el comedor se había convertido en un foro. Las mesas estaban dispuestas en círculo. Café y muffins estaban alineados sobre una mesa larga y una gran pizarra blanca en el centro decía: aquí es donde empezamos de nuevo. Khalil se paró frente a ellos, no como el director ejecutivo, sino como un hombre que había defraudado a las personas que lo estaban ayudando a desarrollar su sueño ese día. Dijo: nadie está ayudando a nadie. Hablemos. Algunas personas tenían los brazos cruzados. Algunas personas pusieron los ojos en blanco. Había mucha duda en el ambiente. Le dio el marcador a la persona más joven de la sala, un ayudante de camarero llamado Jordan, y le dijo: empieza tú. Jordan parpadeó y avanzó. Creo, dijo, que necesitamos un horario de descansos de verdad. Todos tienen 15 minutos. No solo el personal de sala. Lo anotó en la pizarra. Después, un camarero entró y pidió formación sobre cómo evitar los prejuicios. Luego, un cocinero pidió dinero para emergencias en la casa. Todos hablaron uno por uno y Khalil no dijo nada. Asintió con la cabeza, tomó notas, hizo preguntas, no como un jefe, sino como un aprendiz. Al final del día había 27 puntos en la pizarra. Khalil se levantó. Dijo: estás. No son sugerencias. Son órdenes de marchar. Empiezan hoy. Las siguientes semanas fueron un borrón. Todos los gerentes tuvieron que recibir capacitación en empatía y justicia. Se puso en marcha un nuevo programa de mentoría, que combinaba personal experimentado de color con entrenadores que ayudaban a las personas a convertirse en líderes. Se eliminó el programa de castigos para los trabajadores de cocina. Todos en cada sucursal y local habían oído la historia de Saria, y nadie quería ser el próximo Chad. Por cierto, Chad ya no estaba. Una mujer negra llamada Sierra Rodés, que había estado a cargo de la hostelería durante 15 años y era conocida por transformar culturas disfuncionales en exitosas, asumió el cargo de gerente general sin darle mayor importancia. La empresa les dio a sus trabajadores un subsidio por salud mental. Les dieron uniformes nuevos que les quedaran bien a todos. Establecimos un programa de capacitación para la cocina para el personal que quisiera abrir sus propios restaurantes algún día. Lo llamaron el programa Saria. Khalil regresó a cada restaurante, esta vez con Sierra a su lado, y dijo: de ahora en adelante, cada contratación, cada política y cada líder serán juzgados por cómo tratamos a nuestra gente. Pero incluso cuando todo cambió, una cosa permaneció igual. Saria no había respondido a sus mensajes.
No contestaba el teléfono cuando él llamaba, ni siquiera cuando su nombre aparecía en las noticias por sus cambios internos. Sin embargo, Khalil se aseguraba de que tuviera un asiento en cada reunión de liderazgo. Cada semana dejaba una invitación impresa en la sala de descanso de Marrow Hall con el nombre de Saria Monroe garabateado en la parte superior. No como una señal, sino como una promesa, no para hacerla feliz, sino para recuperarla. Porque el camino para arreglar las cosas no se trataba de vengarse de alguien. No se trataba de hacerlo parecer mejor. Se trataba de finalmente convertirse en el hombre que debería haber sido cuando ella le dijo por primera vez esas 3 palabras al otro lado de la mesa. No te comas eso. Tuve que perderla para realmente escucharlo. Ahora prestaba atención a todo. Habían pasado 3 meses desde que Saria dejó Marrow Hall. No con ira, sino con determinación. No se fue. Se reconstruyó. Cada fin de semana, Savannah la calle River cobró vida con artistas locales, músicos de jazz y el aroma de una deliciosa cocina en el cálido y húmedo aire sureño. Pero ahora era el olor a hash de batata con canela, alitas con miel y chipotle, y una receta de pan de maíz transmitida por una mujer llamada Della Monroe lo que atraía todas las miradas. Saria estaba de pie detrás de la ventana abierta de su camión de comida negro mate. Sobre ella, un letrero luminoso decía: Las ruedas de Della. Tenía manchas en el delantal. Llevaba un pañuelo para sujetarse los rizos. ¿Qué canciones le gustan? R&B de los 90. Y su sonrisa tan radiante como siempre. La primera semana fue lenta, pero para la segunda, la gente empezó a hacer cola. La noticia corrió como la pólvora. Un hombre levantó una cesta como si fuera oro y dijo: el mejor sándwich de bagre de Savannah. El menú de Saria era sencillo pero contundente. Era comida sureña con un toque moderno. Sin atajos. Sin químicos, sin ceder. Cada plato tenía una historia que contar. ¿Y qué hay de los clientes habituales? Estaban al tanto. ¿Usaste otra vez la receta de gumbo de tu mamá?, preguntó una anciana. Saria le guiñó un ojo con un toque de picardía, pero tras el sabor y el encanto se escondía una tenacidad. Había gastado todos sus ahorros, conseguido un pequeño préstamo de una cooperativa de crédito local y contado con la ayuda de su hermano menor, Saioun, para pintar la camioneta a mano. Durante semanas, solo dormí 4 horas por noche. Sin patrocinadores, sin red de seguridad, solo fe. Algunos días transcurrían lentamente. Lloraba en la parte trasera de la camioneta. Noches en que la freidora se estropeaba o un proveedor no aparecía. Pero ella nunca dejó de venir. Nunca dejó de confiar en sí misma. Saria ofrecía clases de cocina los fines de semana en el centro comunitario en sus días libres, que eran escasos. No pedía mucho dinero. Muchos adolescentes, sobre todo chicas, que pensaban que los sueños eran exclusivos de quienes aparecían en las portadas de las revistas. Pero Saria les hizo creer que era verdad. Les decía: este camión no era más que un dibujo en una libreta. Ahora es real. El tuyo también puede serlo. Al tercer mes ya tenía un modesto equipo de trabajo. Saioun ayudaba con los pedidos. Su compañera Maya se encargaba de la contabilidad. Y, de vez en cuando, alguien de la ciudad se fijaba en ella. Un artículo en la sección de gastronomía local de Savannah. Ahora, una breve mención en las noticias nocturnas, y los rumores volvieron a empezar, esta vez sobre la chica que convirtió un susurro en un grito. No presumía de lo bien que le iba. Ella seguía contando historias mientras servía la cena. Un hombre alto con una sudadera gris con capucha, gafas de sol y una gorra de ala ancha entró un día a última hora de la tarde. Al principio, no dijo nada. Yo solo miré el menú. Saria estaba ocupada guardando cosas en una caja para llevar. ¿Quiere un plato combinado o un plato individual?, preguntó sin levantar la vista. Él tosió. ¿Cuáles son las especialidades de la casa? ¿Hoy?, preguntó. Ella se quedó quieta. Esa voz. Ha pasado mucho tiempo, pero
Nunca se olvida una voz que lo cambió todo. Levantó la cabeza. Khalil Devo estaba frente a su camioneta. Sin guardaespaldas, sin reporteros, solo un hombre que extrañaba a la persona a la que más admiraba. Ella no dijo nada. Él puso un billete de $20 en el mostrador. Dijo, uno de cada cosa. Ella arqueó una ceja. ¿Estás seguro de que puede hacer eso? Él sonrió. ¿Solo si tiene una historia? Saria asintió una vez, se dio la vuelta y comenzó a emplatar. No le preguntó por qué estaba allí. No tenía por qué hacerlo. La gente no siempre regresa para pedir perdón cuando se va. Regresan para ver qué floreció de las semillas que una vez ignoraron. Saria ya no era la camarera. Era suya. Y ahora tenía ruedas. No necesitaba que le abrieran las puertas. Ella misma creó su motor. Y con cada bocado que salía de su ventanilla, no solo les daba comida a las personas. Les daba la esperanza de que, en un mundo que estaba destinado a ignorar a mujeres como ella, podía estacionar justo en el centro de la historia y servir algo que perduraría para siempre. El sol se puso sobre Savannah al atardecer, enviando rayos dorados sobre River Street. Ya no había tanta gente en el puesto de vela. La freidora estaba apagada. Las ventanas cerradas. Saria estaba dentro del camión de comida, apoyada contra la pared del fondo y bebiendo té dulce frío. Estaba cansada. Y le dolían los dedos de lavar ollas. Pero su corazón rebosaba de alegría. Khalil había ido y venido. Solo quería comida, nada de discursos grandilocuentes, ni ofertas de negocios. Comió en silencio, asintió una vez y se marchó. Como cualquier otro cliente. Pero había algo más. No era un cliente cualquiera. Por su forma de marcharse, supo que por fin había comprendido lo que ella siempre había sabido. El cambio no se produce delante de las cámaras. Se produce sin ruido. Se produce cuando nadie mira. Se estaba preparando para ir a la cama cuando vio algo atascado bajo la esquina del servilletero. Un sobre diminuto. Sin nombre, sin firma. Dentro había solo una tarjeta blanca impoluta. Tenía 3 palabras escritas con la inconfundible letra de Khalil. Tenías razón. El corazón de Saria se aceleró mientras la miraba fijamente. En el reverso de la tarjeta había una hora y una dirección. Mañana. 10 de la mañana. Dudó si ir o no. No tenía que hacer nada por él, pero su instinto, el mismo que le había advertido que no sirviera aquella bandeja meses antes, le decía que ese momento era importante. Se fue. La dirección no era una oficina ni una sala de juntas. Era un solar tranquilo en una zona de la ciudad que necesitaba mejoras. La maleza cubría las aceras. La pintura de los edificios se desprendía. Pero había algo sorprendente en medio del solar. Una estructura de acero en proceso de soldadura. Personas con cascos de seguridad caminaban alrededor de una base de hormigón. Saria se acercó lentamente, sin saber qué era lo que veía. Entonces, vio el cartel. La mesa de Saria estará lista pronto. Se detuvo en seco. Un hombre con pantalones y sudadera con capucha se acercó a ella. Khalil, ¿hiciste esto?, preguntó ella, con la voz apenas audible. Él respondió, no, lo hiciste tú. No te lo pedí. Lo sé, pero la ciudad lo necesita. Te necesitan. Ella se giró para mirarlo. ¿Y qué? Así es como piensas arreglarlo. Él negó con la cabeza. No, este es tu plan. Tu nombre, tu comida. Yo solo estoy invirtiendo en lo que ya hiciste. Ella no se movió. El sol ascendió tras el cuadro. Ahora podía verlo. Grandes ventanales, una cocina didáctica en la parte trasera, espacio para que los jóvenes aprendieran, cenas comunitarias, sin código de vestimenta y sin reglas que hicieran sentir mal a la gente. Solo comida deliciosa y respeto. Saria exhaló profundamente. ¿Me das esto a mí? Estoy trabajando contigo. Silencio. De fondo. Nunca me atribuiré el mérito.
Saria lo miró. Parecía mayor ahora. No en un mal sentido, sino como un hombre que había cargado con algo pesado y finalmente lo había soltado. Y tal vez eso era lo que ella también necesitaba. Dejar el pasado atrás para dar paso a lo que venía. Extendió la mano. Él la estrechó y, de repente, todo cambió. 3 meses después llegó el momento de la inauguración. Sin alfombra roja. Sin cocineros famosos. Había una fila que daba la vuelta a la manzana, con el aroma de mantequilla de ajo, pan de maíz y fe en el aire. Ese día, Saria vestía de blanco. Era el delantal de su madre, almidonado y planchado. Y antes de abrir las puertas, subió un pequeño escalón y dijo: «Este lugar es para todos aquellos a quienes alguna vez les han dicho que no pertenecen. Cualquiera que haya sido relegado al olvido, ignorado, subestimado. Esta mesa es tuya, esta mesa». Y aplaudieron. El menú del interior decía: «Mesa de Saria». Cada asiento es un lugar de honor. Y a medida que los clientes entraban, se contaban historias, y los jóvenes veían a alguien que se parecía a ellos al mando. Las cosas cambiaron, no solo en ese edificio, sino todos los que lo veían. Y tal vez, solo tal vez, alguien que esté viendo esta historia ahora mismo necesite escucharla. Porque si alguna vez te han juzgado por tu color de piel, te han dicho que te calles en la sala de descanso o que te sientes cerca del baño, esto es importante que lo sepas. Tú vales más. Deberías tener un lugar en la mesa. Y si nadie te da uno, créatelo. Este es un valor oculto. Si esta historia te conmovió, compártela. Cuéntanos qué palabras transformaron tu vida. Y no olvides que tu historia podría influir en la de alguien más.